El hombre encontró una extraña criatura. Cuando creció, el hombre no podía creer lo que veía. Era un día típico de verano en Florida, donde el sol parecía haber declarado una tregua con las nubes para quedarse sin interrupciones. Oliver Bates caminaba lentamente por la acera de su vecindario, sintiendo como el calor del asfalto parecía atravesar las suelas de sus zapatillas. El aire era espeso, casi inmóvil, y el único sonido era el de los grillos que insistían en cantar incluso bajo el sol abrasador. Mientras avanzaba, Oliver dejó que sus pensamientos vagaran. Era una mañana común, sin planes especiales, solo una rutina tranquila. Pero esa calma cotidiana estaba a punto de quebrarse. Al pasar junto a un arbusto a un lado de la acera, algo captó su atención. Una pequeña figura yacía inmóvil bajo los rayos despiadados del sol. No era una hoja seca ni un trozo de basura como inicialmente pensó, era algo más. La curiosidad venció al calor, y Oliver se inclinó para observar más de cerca. Frente a él, una diminuta criatura descansaba en la superficie caliente del pavimento. Apenas respiraba, su pequeño pecho apenas se movía, como si cada inhalación fuera una lucha. Su piel, seca y caliente al tacto, parecía a punto de quemarse, y sus ojos estaban cerrados, incapaces de enfrentar la intensidad del día. El corazón de Oliver comenzó a latir con fuerza. ¿Qué era esta pequeña criatura? Su tamaño no era mayor que su pulgar, y su estado parecía crítico. En ese instante, supo que no podía ignorarla. Si no intervenía de inmediato, estaba seguro de que el pequeño animal no sobreviviría mucho más. Sin dudarlo, usó sus manos para cubrirla del sol y la recogió con cuidado. Era tan ligera que casi daba miedo sostenerla, como si pudiera desaparecer con un solo soplo de viento. Mientras observaba a la criatura en sus manos, Oliver sintió como la desesperación comenzaba a mezclarse con una determinación feroz. No tenía experiencia en rescatar animales, pero algo en su interior le dijo que debía intentarlo. Esa diminuta vida ahora dependía de él. Con pasos rápidos y cuidadosos, Oliver se dirigió a su casa, sosteniendo al pequeño ser cerca de su pecho para protegerlo del calor. Mientras caminaba, la mente de Oliver ya estaba elaborando un plan, aunque sabía poco sobre lo que enfrentaría. Lo único claro en su mente era que estaba dispuesto a luchar por aquella criatura. Así comenzó la historia que cambiaría su vida para siempre. Oliver llegó a casa con el pequeño ser aún en sus manos, su corazón latiendo con fuerza. Apenas cruzó la puerta, buscó un lugar seguro donde colocar a la criatura. Tomó una caja pequeña de cartón, que alguna vez había usado para almacenar herramientas, y la forró rápidamente con un paño suave. Con movimientos temblorosos, depositó al animal en su improvisado refugio, asegurándose de que estuviera protegido del calor y del sol. La criatura seguía inmóvil, pero un débil latido bajo sus dedos le daba esperanza. Sin embargo, una preocupación lo invadía, no tenía idea de cómo ayudar a un animal tan pequeño y frágil. ¿Qué comía? ¿Cómo lo mantenía hidratado? No podía arriesgarse a intentar algo sin estar seguro, así que decidió buscar ayuda. Encendió su computadora y se dirigió a Reddit, donde publicó fotos del animal junto con una descripción detallada de su estado. Con los dedos volando sobre el teclado, explicó cómo lo había encontrado, su condición crítica y su deseo de salvarlo. El post rápidamente comenzó a recibir respuestas. Algunas personas ofrecieron consejos útiles: hidratarlo con una pipeta, mantenerlo caliente pero no expuesto al sol, y alimentarlo con una mezcla especial para animales recién nacidos, disponible en tiendas de mascotas. Pero no todas las respuestas fueron alentadoras. Algunos usuarios comentaron que era poco probable que el animal sobreviviera, especialmente bajo los cuidados de alguien sin experiencia. Otros sugirieron dejarlo a la selección natural, palabras que dolieron profundamente a Oliver. Sin embargo, esas opiniones negativas no lo desanimaron. Si algo sabía con certeza era que esta pequeña vida merecía una oportunidad. Decidió ignorar las críticas y enfocarse en las recomendaciones positivas. Tomó una pipeta que tenía guardada y preparó una mezcla diluida de leche, improvisando lo mejor que pudo con lo que tenía en casa. Cada gota que lograba deslizar en la diminuta boca del animal se sentía como una victoria.
A pesar de sus esfuerzos, el proceso era lento y agotador, y Oliver sabía que estaba caminando en una delgada línea entre el éxito y el fracaso. Aún así, cada vez que el animal tragaba un poco de líquido, una chispa de esperanza encendía su corazón. Durante las primeras horas, Oliver no se apartó del lado de la criatura. Sus ojos estaban fijos en el pequeño ser, vigilando cada respiración, cada movimiento, por más imperceptible que fuera. Aunque el agotamiento comenzaba a hacerse presente, no se permitió descansar. Se levantaba cada 2 horas para alimentar al animal y asegurarse de que estuviera a salvo. Esa noche, mientras se sentaba junto a la caja, observando al frágil ser dormitar, Oliver se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Había pasado de ser un simple observador a convertirse en un protector. Esta criatura, que apenas un día antes no existía en su vida, ahora era su responsabilidad. El rescate no solo había salvado a un pequeño ser, sino que también había transformado a Oliver en alguien dispuesto a luchar por lo que parecía imposible. Los primeros días fueron una prueba tanto para Cookie como para Oliver. El pequeño animal, tan frágil y vulnerable, luchaba por aferrarse a la vida, mientras Oliver hacía todo lo posible por proporcionarle el cuidado que necesitaba. Cada 2 horas, sin importar si era de día o de noche, Oliver se despertaba para alimentar a Cookie con una pipeta llena de la mezcla especial que había conseguido gracias a las recomendaciones en Internet. Aunque la falta de sueño comenzaba a pesarle, nunca consideró abandonar. La fragilidad de Cookie era evidente. Sus movimientos eran mínimos, y Oliver temía cada noche que no sobreviviera hasta la mañana. Sin embargo, cada amanecer traía consigo un rayo de esperanza. Cookie seguía respirando, y aunque débil, mostraba señales de vida. Esa pequeña chispa daba fuerzas a Oliver para continuar. A medida que pasaban los días, la rutina de cuidado se convirtió en parte de la vida de Oliver. Observaba con fascinación cada pequeño progreso de Cookie, desde un leve movimiento de sus patas hasta un incremento en su energía. El apego de Oliver hacia la criatura creció rápidamente. Pronto, decidió llamarlo Cookie debido a su tamaño diminuto y su apariencia suave, como si fuera un pequeño dulce que necesitaba ser protegido. La conexión entre ambos se fortalecía con cada momento compartido. Oliver descubrió que, aunque Cookie era un ser indefenso, poseía una resistencia sorprendente. Este pequeño animal, que había estado al borde de la muerte, parecía decidido a sobrevivir, y esa determinación inspiraba a Oliver a redoblar sus esfuerzos. Los días iniciales fueron difíciles, pero también marcaron el comienzo de una relación única entre Oliver y Cookie. Poco a poco, el pequeño ser comenzó a ganar fuerza, y su recuperación llenó de orgullo y alegría a Oliver. Con cada pequeño avance, se sentía más comprometido con la misión de darle a Cookie una segunda oportunidad de vida. El crecimiento de Cookie fue un proceso tan fascinante como inesperado. Apenas una semana después de que Oliver lo rescatara, comenzaron a aparecer los primeros indicios de pelaje en su pequeño cuerpo. Cada nuevo mechón de pelo que surgía se sentía como un milagro para Oliver, quien no dejaba de maravillarse con la transformación de su diminuto amigo. Aunque seguía sin saber exactamente qué tipo de animal era, Oliver notaba con claridad que Cookie se fortalecía día a día. Pronto, el pequeño ser empezó a mostrar comportamientos más activos. Cookie ya no pasaba todo el día acurrucado en su nido improvisado, comenzó a explorar su entorno con movimientos torpes pero llenos de curiosidad. Oliver decidió crear un espacio seguro dentro de su casa para que Cookie pudiera moverse con libertad, usando cajas y pequeños juguetes para estimularlo. Con el paso del tiempo, las características de Cookie se hicieron más evidentes. Sus patas comenzaron a alargarse, y una cola fina apareció, dando pistas sobre su identidad. Oliver dedicó horas investigando en Internet, buscando entre imágenes y descripciones de animales para entender qué especie podía ser su nuevo compañero. Fue durante este tiempo que empezó a sospechar que Cookie no era un animal común. El descubrimiento de que Cookie era una ardilla voladora llegó casi por accidente, cuando un usuario en Reddit reconoció las fotos de Cookie y confirmó su especie. Para Oliver, este momento fue emocionante y desconcertante a la vez. Ahora sabía que estaba cuidando a un animal exótico y único, lo que implicaba una mayor responsabilidad.
A medida que Cookie crecía, también lo hacía su energía. Sus saltos y trepadas se volvieron más ágiles, y su curiosidad por el entorno parecía no tener límites. Para adaptarse a sus necesidades, Oliver dedicó varias noches a construir un espacio especial con plataformas y escaleras donde Cookie pudiera trepar y jugar. El esfuerzo valió la pena. Cookie pasó horas explorando y disfrutando su nuevo parque infantil, mientras Oliver observaba con satisfacción cómo su pequeño amigo se desenvolvía con mayor confianza. El crecimiento de Cookie no solo marcó su evolución física, sino que también fortaleció el vínculo entre ambos. Cada nuevo pelaje, salto o habilidad adquirida era motivo de celebración para Oliver, quien sentía que esta pequeña criatura no solo estaba creciendo, sino que también estaba transformando su vida de formas inimaginables. Con el tiempo, Cookie dejó de ser simplemente una pequeña criatura rescatada para convertirse en el centro de la vida de Oliver. Los días ya no giraban únicamente en torno al trabajo o las tareas diarias, sino que estaban llenos de momentos compartidos con su nueva compañera. Cookie se había adaptado sorprendentemente bien a la rutina de Oliver, siguiendo sus pasos por la casa y mostrando un nivel de inteligencia que Oliver nunca había esperado. A pesar de que las ardillas voladoras son conocidas por ser nocturnas, Cookie parecía haber ajustado su comportamiento para pasar más tiempo con Oliver durante el día. Sus momentos juntos eran una mezcla de ternura y diversión. A Cookie le encantaba trepar por los hombros de Oliver mientras él trabajaba en la computadora, asomando su pequeña cabeza curiosa para observar lo que aparecía en la pantalla. Algunas veces incluso parecía interesarse en lo que veía, especialmente cuando Oliver ponía documentales sobre la naturaleza. En casa, Cookie encontró su lugar en cada rincón. Tenía un nido cómodo, pero prefería acurrucarse en el bolsillo de la camisa de Oliver o en el respaldo de su silla. Su confianza hacia Oliver era total, lo que llenaba de emoción al joven, que nunca había imaginado que un animal salvaje pudiera generar un vínculo tan profundo con un humano. A medida que Cookie crecía y ganaba más energía, sus travesuras también se intensificaron. Saltaba entre los muebles, trepaba por las cortinas e incluso aprendió a abrir pequeñas cajas para buscar golosinas. Una de sus hazañas más memorables ocurrió cuando Oliver la llevó al trabajo un día. Mientras Oliver estaba concentrado en sus tareas, Cookie decidió explorar, planeando de un escritorio a otro con sus patas extendidas y los pliegues de piel desplegados. Aunque causó un poco de caos en la oficina, Cookie también se ganó el corazón de los compañeros de Oliver, quienes quedaron encantados con sus acrobacias. Pero no todo eran juegos. Oliver descubrió que Cookie también tenía un lado sorprendentemente afectuoso. Por las noches, mientras Oliver veía televisión, Cookie se acomodaba en su hombro o en su regazo, como si entendiera que esos eran momentos de calma. Para Oliver, estos pequeños gestos de cercanía eran profundamente reconfortantes, recordándole lo especial que era su vínculo. Con el tiempo, Cookie se convirtió en una especie de celebridad local. Los vecinos se interesaron por su historia, y muchos visitaban a Oliver solo para ver a la ardilla voladora en acción. Oliver decidió compartir su experiencia con un público más amplio y creó una página en redes sociales dedicada a Cookie. En poco tiempo, la cuenta ganó miles de seguidores, y Cookie se transformó en una sensación en Internet. Las fotos y videos de sus travesuras, sus momentos de calma y su curiosidad natural inspiraron a personas de todo el mundo, quienes dejaron comentarios admirando el amor y la dedicación de Oliver hacia su inusual mascota. Sin embargo, lo más importante para Oliver no era la fama de Cookie, sino el lazo que habían formado. Cada día, su relación parecía fortalecerse. Cookie, que había llegado a su vida como una criatura frágil y necesitada, se había convertido en su mejor amiga, una compañera leal que le enseñó la importancia de cuidar y amar sin condiciones. Para Oliver, esta amistad era un recordatorio de cómo los pequeños milagros pueden cambiar por completo el curso de nuestras vidas. A medida que Cookie crecía, los momentos que compartía con Oliver se llenaban de aventuras, risas y sorpresas. La pequeña ardilla voladora, que en un principio había llegado a su vida como una criatura indefensa, ahora rebosaba energía y personalidad, convirtiéndose en el epicentro de innumerables recuerdos entrañables. Uno de los primeros momentos inolvidables ocurrió cuando Cookie aprendió a planear. Fue un descubrimiento casual.
Oliver la vio subirse a una estantería, extender los pliegues de piel entre sus patas y lanzarse hacia el sofá. Al principio, Oliver contuvo la respiración, temiendo que algo pudiera salir mal, pero Cookie aterrizó con gracia, mirando a su alrededor como si estuviera orgullosa de su hazaña. Desde entonces, planear se convirtió en su actividad favorita, y cada nuevo vuelo era un espectáculo para Oliver, quien la alentaba con aplausos y risas. Otro episodio memorable sucedió en la oficina de Oliver. Había llevado a Cookie con él, pensando que sería un día tranquilo. Sin embargo, la pequeña ardilla decidió explorar el lugar. En un momento, Cookie saltó desde una estantería y planeó sobre las cabezas de los empleados, aterrizando suavemente en el escritorio de uno de ellos. El alboroto fue inmediato, risas, gritos de sorpresa y aplausos llenaron la oficina. Cookie, sin darse cuenta del caos que había provocado, se quedó sentada tranquilamente, observando a todos con sus grandes ojos curiosos. En casa, las travesuras de Cookie no eran menos memorables. Una noche, Oliver no podía encontrarla por ninguna parte. Después de buscarla frenéticamente, finalmente la descubrió durmiendo plácidamente dentro del bolsillo de una vieja chaqueta que colgaba en el armario. Oliver no pudo evitar reírse al ver cómo Cookie había encontrado un refugio tan inesperado. Desde ese día, Cookie desarrolló una afición particular por los bolsillos, y Oliver siempre revisaba su ropa antes de ponérsela. Las noches de cine también se convirtieron en momentos especiales. Cookie se acomodaba en el hombro de Oliver mientras veían documentales sobre naturaleza. Parecía fascinada por las imágenes de otros animales, moviendo sus pequeñas patas como si quisiera unirse a ellos en la pantalla. Una vez, mientras Oliver comía palomitas de maíz, Cookie descubrió que también le encantaban. Desde entonces, las noches de cine no estaban completas sin un pequeño cuenco de palomitas para ella, que devoraba con entusiasmo, a menudo luchando con gran determinación para llevarse las más grandes. Los momentos más entrañables, sin embargo, eran los más simples. Por ejemplo, las mañanas en las que Cookie saltaba desde su nido improvisado para saludar a Oliver, subiéndose a su hombro y observando cómo se preparaba para el día. O las noches en las que se quedaba dormida en su regazo, confiando plenamente en su mano. Esos pequeños instantes de conexión, de confianza mutua, eran los que llenaban el corazón de Oliver de alegría y gratitud. Con cada día que pasaba, Cookie seguía sorprendiendo a Oliver con sus habilidades, su personalidad y su capacidad de alegrar la vida de quienes la rodeaban. Cada momento con ella era una nueva historia, un nuevo recuerdo para atesorar. Cookie no solo era su mascota, era una compañera, una amiga y, sobre todo, un recordatorio constante de cómo los gestos más pequeños pueden crear los lazos más fuertes. A lo largo de los meses compartidos con Cookie, Oliver experimentó una transformación personal que nunca habría imaginado. Lo que comenzó como un simple acto de compasión hacia una criatura indefensa se convirtió en una de las experiencias más enriquecedoras de su vida, llena de lecciones profundas y momentos de reflexión. La primera lección que Oliver aprendió fue el valor del compromiso. Desde el instante en que recogió a Cookie del pavimento caliente, se dio cuenta de que estaba asumiendo una gran responsabilidad. Cuidar de un animal tan pequeño y frágil exigía dedicación absoluta, sacrificios y una paciencia que no sabía que poseía. Las largas noches sin dormir, los constantes cuidados y la atención meticulosa a cada detalle de la vida de Cookie le enseñaron que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino también una acción constante. Cookie también le mostró a Oliver lo poderoso que puede ser el vínculo entre humanos y animales. Antes de conocerla, Oliver nunca había imaginado que una ardilla voladora pudiera expresar tanto afecto o confianza. Cada vez que Cookie saltaba hacia él o se acurrucaba en su hombro, Oliver sentía una conexión genuina, como si ambos entendieran que sus vidas estaban entrelazadas de una manera única. Esa conexión le enseñó a valorar más las relaciones y a ser más empático no solo con los animales, sino también con las personas. Otro aprendizaje importante fue el de la resiliencia. Cookie, que había estado al borde de la muerte cuando la encontró, demostró ser increíblemente fuerte y decidida. Su lucha por sobrevivir y prosperar, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra, inspiró a Oliver a enfrentar sus propios desafíos con una nueva perspectiva. Cada pequeño progreso que veía en Cookie le recordaba que incluso en las situaciones más difíciles, con esfuerzo y determinación, es posible salir adelante. La experiencia también le ayudó a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Antes de Cookie,
Los días de Oliver eran monótonos y predecibles, pero ahora cada día traía algo nuevo, un salto inesperado, una travesura divertida, una mirada curiosa. Cookie le enseñó a disfrutar del momento presente, a encontrar alegría en los detalles más simples y a celebrar las pequeñas victorias. Además, la historia de Cookie tuvo un impacto mucho más amplio del que Oliver habría anticipado. Al compartir su experiencia en redes sociales, descubrió que su relación con Cookie había inspirado a muchas personas. Recibía mensajes de seguidores que decían que la historia les había cambiado la forma de ver a los animales, o que incluso los había motivado a adoptar una actitud más compasiva en sus propias vidas. Esto hizo que Oliver reflexionara sobre el poder de las pequeñas acciones para generar un cambio positivo en el mundo. Finalmente, Oliver entendió que salvar a Cookie no solo había sido un acto de bondad hacia ella, sino también un regalo para él mismo. La pequeña ardilla voladora le había dado propósito, alegría y una perspectiva completamente nueva sobre la vida. Cada vez que veía a Cookie dormir plácidamente en su nido o jugar en su parque de plataformas, Oliver se sentía agradecido por haber tomado aquella decisión en un caluroso día en Florida. Cookie no solo era un compañero inusual, sino también un recordatorio constante de cómo un pequeño acto de amor puede transformar vidas de formas inimaginables. Para Oliver, la lección más importante fue que el verdadero milagro no era haber salvado a Cookie, sino cómo ese pequeño ser había llenado su vida con tanta felicidad y significado. Con el tiempo, Cookie dejó de ser solo una mascota para convertirse en una parte inseparable de la vida de Oliver. Su hogar, antes silencioso y solitario, ahora rebosaba de energía y alegría, gracias a esa pequeña criatura que había llegado a él por azar. Cada rincón de la casa reflejaba la presencia de Cookie, desde su espaciosa jaula para volar y trepar hasta los juguetes esparcidos por todas partes. Pero, sobre todo, lo que llenaba el espacio era el vínculo irrompible que habían formado. Oliver nunca dejó de asombrarse por el impacto que Cookie había tenido en su vida. Recordaba con claridad aquel día caluroso en que la encontró, una pequeña criatura al borde de la muerte, y cómo, contra todas las expectativas, había sobrevivido y florecido. Ese recuerdo lo llenaba de gratitud, no solo hacia Cookie, sino también hacia el destino, que había puesto en su camino esta oportunidad de cuidar, aprender y amar. Cada mañana, al despertar, Oliver encontraba a Cookie acurrucada en su nido o mirándolo con sus grandes ojos curiosos. Esos momentos, aunque cotidianos, se sentían mágicos. Era como si Cookie le recordara constantemente que la vida está llena de pequeños milagros, y que el amor y la dedicación pueden transformar incluso las situaciones más adversas. Oliver también había crecido como persona. Inspirado por Cookie, comenzó a estudiar medicina veterinaria para entender mejor las necesidades de su pequeña compañera y ayudar a otros animales en el futuro. Este nuevo propósito le dio un sentido renovado a su vida, y cada paso en este camino se sentía como un tributo a la pequeña criatura que había cambiado todo para él. Aunque Oliver sabía que la vida de Cookie no sería eterna, decidió no preocuparse por el futuro. En lugar de eso, se enfocó en hacer cada día especial para ella, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para ser feliz y sentirse amada. Desde su dieta cuidadosamente equilibrada hasta las horas que pasaban jugando juntos, cada detalle reflejaba el profundo afecto que Oliver sentía. Cookie, por su parte, parecía comprender la importancia de su vínculo con Oliver. Se mantenía cerca de él, siguiéndolo por la casa, trepando por sus hombros o simplemente acurrucándose en su regazo. Su presencia constante era un recordatorio de la conexión especial que compartían, una conexión que iba más allá de las palabras. La historia de Oliver y Cookie también continuó inspirando a otros. Las publicaciones en redes sociales, llenas de fotos y anécdotas, seguían llegando a miles de personas, muchas de las cuales enviaban mensajes agradeciendo a Oliver por compartir su viaje. Algunos incluso confesaban que su historia les había motivado a adoptar animales, a ser más compasivos o simplemente a apreciar más los pequeños momentos de la vida. En cada mensaje, Oliver encontraba un eco de su propia gratitud. Sabía que, aunque había rescatado a Cookie, en realidad, ella lo había rescatado a él. Lo había sacado de una rutina vacía, llenado su vida de propósito y alegría, y le había enseñado lecciones que nunca olvidaría. Hoy, Cookie sigue viviendo feliz con Oliver, disfrutando de una vida llena de amor, cuidado y aventuras. Mientras la observa jugar en su jaula o acurrucarse en su hombro durante las noches de cine, Oliver sonríe, consciente de cuánto ha cambiado gracias a esa pequeña ardilla voladora. Y cada vez que alguien le pregunta sobre Cookie,
Oliver responde con una sonrisa y un brillo en los ojos. Ella no solo es mi mascota, es mi milagro diario. Así, su historia no solo termina con gratitud, sino con una vida renovada por el amor, la esperanza y las infinitas posibilidades que un pequeño acto de bondad puede traer.